Era una noche densa, una de esas que parecen arrancadas de un cuento de terror. La oscuridad no solo cubría el asfalto, sino que se enroscaba en el alma, como una advertencia silenciosa de algo sin nombre, algo que acechaba más allá de lo visible. La lluvia golpeaba el parabrisas del tráiler con fuerza, no como simples gotas, sino como garras que arañaban desde el otro lado, intentando entrar. El mundo parecía suspendido en un instante eterno, atrapado entre truenos lejanos y ráfagas de viento que gemían como voces ahogadas, enredadas en los árboles. Martín llevaba más de 20 años manejando por esas carreteras. Cada curva, cada recta, cada sombra era familiar para él. Conocía cada curva como si la hubiera labrado él mismo. Pero esa noche, algo era diferente. Algo que no podía explicar. Lo sentí, diría después, en las puntas de mis dedos aferrados al volante, en el aire pesado que parecía vibrar con una energía desconocida, en el parpadeo de las luces del tablero que parecían más tenues de lo normal, como si el mismo tráiler estuviera perdiendo fuerza. En el silencio pesado entre las canciones de la radio, no un silencio normal, sino uno que parecía esperar, como si algo estuviera a punto de suceder. Al pasar la caseta del kilómetro 31, no se detuvo. Estaba vacía, sin guardias, sin luces, sin vida. El letrero oxidado se balanceaba torcido, como marcando el umbral entre el mundo que conocía y algo más, algo que no podía comprender. A las 2:37 de la mañana, el motor rugió como un grito, rompiendo el silencio de la noche. Una sombra cruzó la carretera, rápida, retorciéndose, sin forma. Era como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida. Martín no frenó, pero sintió un escalofrío recorrer su piel. No era el frío de la noche, sino algo más profundo, una certeza que lo paralizaba. No estaba solo. ¿Qué fue eso?, pensó Martín, su mente atrapada entre la lógica y el instinto. Sus ojos buscaban en los espejos retrovisores, pero solo encontraban la negrura infinita. El volante parecía más frío en sus manos, como si la misma noche lo estuviera drenando de calor. Cada sonido del camión se sentía amplificado, como si el vehículo mismo estuviera susurrando advertencias. «No puede ser real», murmuró para sí mismo, pero el eco de sus palabras se perdió en el rugido de la tormenta. Algo se movía entre los árboles, apenas visible, pero suficiente para que su corazón latiera con fuerza. La paranoia comenzó a instalarse, como un veneno lento. ¿Y si no estoy solo? ¿Y si algo me sigue? La idea lo golpeó con fuerza, y sus manos se aferraron al volante como si fuera su única conexión con la realidad. La carretera frente a él parecía interminable, un túnel de sombras y niebla que lo tragaba más con cada kilómetro. Pero Martín sabía que no podía detenerse. No ahora. No aquí. Y entonces, en la distancia, algo apareció. Una figura, inmóvil, esperando. Martín no sabía si era real o un producto de su mente, pero no podía apartar la vista. La noche, finalmente, había partido en dos. La tormenta no cesaba. Cada gota que golpeaba el parabrisas parecía un eco del caos que se desataba en la mente de Martín. El volante temblaba bajo sus manos, pero no era el camión. Era él. La figura había desaparecido de la carretera, pero su presencia seguía ahí, impregnando el aire, como un perfume amargo que no se puede lavar. Martín intentó racionalizarlo. «Es el cansancio», se dijo, forzando sus pensamientos a regresar a la carretera. Pero el peso en el asiento del copiloto era innegable. No necesitaba mirar. Lo sabía, lo sentía. La cabina, antes su refugio, ahora era una trampa, un espacio demasiado pequeño para contener el terror que se acumulaba en su pecho. La radio, que había estado apagada, se prendió de repente. Un murmullo, casi imperceptible, emergió entre la estática. Era suave, como un susurro, pero las palabras eran claras. Martín, su nombre, dicha con una voz que no conocía, pero que de algún modo le resultaba familiar. El aire se volvió más denso, cargado de un aroma floral, pero no era dulce, no era agradable. Era el olor de flores marchitas, mezclado con algo más profundo y antiguo, tierra húmeda, madera podrida, y el eco de algo que había estado enterrado demasiado tiempo. Martín giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto.
aunque cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Y allí estaba. Ella. No era un reflejo, no era un truco de la luz, era real. La mujer permanecía inmóvil, con el cabello oscuro cayendo como un velo que ocultaba su rostro. Su vestido blanco estaba empapado, pegado a su cuerpo, y cada gota que caía de su cabello parecía resonar como un tambor en el silencio de la cabina. Martín intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Su boca estaba seca, y el sonido que escapó de sus labios fue poco más que un jadeo. Ella levantó lentamente una mano pálida y delgada, señalando hacia el horizonte. Martín siguió la dirección de su dedo con la mirada, y lo que vio lo dejó sin aliento. La carretera ya no era la misma. Había desaparecido. En su lugar solo había un camino oscuro, envuelto en una niebla tan espesa que parecía tangible. No había árboles, ni señales, ni siquiera el sonido de la tormenta. Solo el vacío. Y entonces, la voz volvió a llenar la cabina. Ya no era un susurro, era claro, y se escuchó: «No me olvides». Cada palabra se sentía como un cuchillo desgarrando la realidad. Martín apretó los dientes, intentando no perder la cordura. «¿Quién eres?», logró decir finalmente, aunque su voz era apenas un susurro. La figura no respondió. En cambio, la radio volvió a encenderse, y una melodía antigua, distorsionada, comenzó a sonar. Era una canción que Martín recordaba de su infancia, una que su madre solía tararear, pero las notas estaban deformadas, como si vinieran de otra dimensión. Y entonces, en un parpadeo, ella desapareció. El asiento del copiloto estaba vacío, pero el agua seguía goteando, formando un charco oscuro en el suelo. Martín respiró hondo, intentando calmar su corazón, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. El camión continuó su marcha, guiado por una fuerza que no era la suya. Y en la distancia, entre la niebla, algo más lo esperaba. La carretera, como la noche, se había partido en dos, y Martín estaba atrapado en el espacio entre ambas. Martín no pudo olvidar aquella noche, pero la carretera parecía haberlo olvidado a él. Sin embargo, el destino no suele ser tan misericordioso. Una semana después, mientras intentaba reanudar su rutina, algo diferente ocurrió. Era de día. El sol bañaba la carretera con un resplandor casi tranquilizador. Martín conducía un auto prestado, buscando evitar cualquier rastro del pasado. Pero en el horizonte, algo llamó su atención. Un cartel oxidado, inclinado hacia un lado, con letras apenas legibles. Kilómetro 31. Su corazón se detuvo por un instante. El auto continuó avanzando por inercia, y él intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Sin embargo, el aire cambió. Ese mismo aroma a flores marchitas y tierra húmeda regresó, como una bofetada del recuerdo. El día comenzó a desvanecerse. Sin previo aviso, la luz del sol pareció desintegrarse, dejando a Martín en una penumbra que no pertenecía ni al día ni a la noche. El motor del coche empezó a fallar. Los faros titilaron, y en el espejo retrovisor, un destello blanco apareció. Era ella. Martín no quería mirar, pero su cuerpo actuó por su cuenta. Giró la cabeza lentamente y la vio de pie en el medio de la carretera, inmóvil, con su vestido blanco empapado y el cabello oscuro cubriendo su rostro. Esta vez, no estaba en el asiento del copiloto. Estaba fuera, esperándolo. El coche se detuvo completamente. El motor murió. Martín intentó arrancarlo, pero las llaves no se movían. La radio, aunque apagada, comenzó a vibrar. Un zumbido bajo creció, transformándose en aquella misma melodía distorsionada que había escuchado antes, el eco de su infancia deformado por el tiempo y el terror. «Martín». La voz femenina resonó, más clara que nunca. Y esta vez no era un susurro, era un grito que parecía venir desde el fondo de la tierra, cargado de dolor, de desesperación. Martín cerró los ojos, apretó el volante con fuerza
y comenzó a rezar, algo que no hacía desde niño. Pero cuando los abrió, ya no estaba en su coche. Estaba de pie en la carretera, con la niebla envolviendo su cuerpo, y ella frente a él, a solo un par de pasos. «No me olvides», dijo, esta vez con una voz suave, casi suplicante. Martín intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. Ella extendió una mano hacia él, tan cerca que podía sentir el frío emanando de su piel, y entonces todo se oscureció. Cuando Martín despertó, estaba en su cama, en su casa. El reloj marcaba las 2:37 am, y la radio en la mesita de noche estaba encendida, emitiendo estática. Martín no volvió a conducir jamás. Pero cada noche, desde aquel día, a la misma hora, la radio se enciende sola. Y la voz vuelve, recordándole que hay promesas que no se pueden romper y caminos de los que nunca se puede escapar. ¿Y tú? ¿Qué harías si ella apareciera frente a ti? ¿Responderías o correrías? Te leemos en los comentarios. Historias como esta merecen ser compartidas porque en la carretera nunca se viaja realmente solo. Suscríbete, comparte y activa la campanita para más relatos que te dejarán sin aliento. Aquí, cada historia es un paso más hacia lo desconocido.